Crió a niños que nadie más quería acoger. Cuando le compraron un viejo autobús oxidado, los vecinos se rieron. Pero lo que nuestro padre encontró dentro cambió sus vidas para siempre. Suscríbete al canal, dale a me gusta al vídeo y escribe en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Nos interesa mucho saberlo. La casa de Michael Harper se levantaba en el borde del vecindario como un recordatorio obstinado de lo que podía construir el amor en medio de la escasez. No era una casa que los transeúntes admiraran desde la acera, con su pintura descolorida, las tablas del porche vencidas por los años y las ventanas que temblaban al menor soplo de viento. Sin embargo, dentro de esas paredes gastadas latía una vida intensa. Un murmullo constante de voces infantiles, pasos ligeros, risas repentinas que parecían desafiar a la pobreza y al cansancio. Allí vivían niños que en otros lugares habían sido rechazados, demasiado pesados para las estadísticas de las agencias, demasiado difíciles para familias que buscaban comodidad. Eran hijos sin lazos de sangre con él, pero unidos por algo más fuerte, la decisión inquebrantable de un hombre de no dejarlos desaparecer en las grietas de un mundo apresurado y egoísta. Michael mismo era un hombre que llevaba los años como una carga sobre los hombros anchos y la espalda arqueada. Sus manos, endurecidas por décadas de trabajos mal pagados y duros, mostraban grietas y callos que parecían mapas de sacrificios. El cabello, que en su juventud había sido oscuro y abundante, ahora estaba surcado de hebras plateadas que brillaban bajo la luz amarillenta del porche cada vez que se inclinaba a encender un cigarrillo o simplemente a respirar en silencio. En su rostro las arrugas no eran las del descanso, sino las de interminables jornadas bajo el sol, de noches sin dormir pensando en cuentas acumuladas, de un esfuerzo incesante por mantener en pie la vida de aquellos que lo necesitaban. Los vecinos susurraban que había tomado más de lo que un hombre pobre debía atreverse a cargar, que no se podía criar a tantos niños sin un centavo de sobra. Pero él nunca escuchaba esos comentarios. Su valor no se medía en cuentas bancarias ni en títulos de propiedad, sino en risas alrededor de la mesa, en los pies pequeños que corrían sobre las tablas crujientes del piso, en la sensación de seguridad que lograba ofrecer donde antes no había nada. Los niños llenaban la casa de colores y acentos. Algunos tenían la piel oscura, otros clara u olivácea, con ojos que guardaban recuerdos de orígenes diversos y voces que poco a poco iban perdiendo los rastros de acentos pasados. Había quienes habían sido abandonados en hospitales, otros dejados atrás en hogares temporales, donde la multitud borraba cualquier atención, y algunos llegados después de tragedias que apenas susurraban en las noches. Pero en la casa de Michael no eran vestigios de mala fortuna, eran familia. Discutían por las tareas del hogar, rayaban las paredes con crayones, compartían camas demasiado estrechas para tantos sueños y encontraban en la convivencia lo que el mundo les había negado: pertenencia. La casa soportaba con dignidad el peso de tantas vidas. Los muebles eran un mosaico de donaciones: un sofá hundido donado por una iglesia, sillas cojas rescatadas de un garaje, una mesa de comedor que había cambiado de dueño demasiadas veces. El viejo horno resoplaba como un animal cansado cada vez que Michael trataba de arrancarle un guiso. Sin embargo, a la hora de la cena, el aire se impregnaba con el olor de pasta estirada con salsas enlatadas, o caldos hervidos con huesos que él juraba aún tenían sabor. Los niños devoraban cada plato, a veces tan rápido que parecía una carrera, y él fingía haber comido ya, moviendo distraídamente los restos de su plato para dejar más a los pequeños. En las noches, cuando los más chicos caían dormidos en montones de mantas deshilachadas, Michael se sentaba en el porche con las manos entrelazadas, mirando cómo las farolas titilaban en la calle. Se repetía a sí mismo que estaba conforme, que no necesitaba más, pero en el fondo sabía que el cansancio lo iba carcomiendo. Su cuerpo dolía tras interminables turnos en almacenes y puestos de guardia. Sus pulmones ardían por el polvo y el humo. Sus pies llevaban el dolor acumulado de millas recorridas, cuando el autobús no lo dejaba cerca del trabajo. Aún así, seguía adelante porque rendirse significaba traicionar la confianza de aquellos que lo miraban como su único sostén.
El símbolo más claro de su lucha cotidiana era su furgoneta destartalada. Ya no era un vehículo digno de admiración. La herrumbre se esparcía por la carrocería como una enfermedad. El silenciador gemía con cada milla, y los asientos olían a grasa rancia y comida vieja. Pero para Michael era salvación. Lo llevaba a turnos nocturnos, a comprar víveres al amanecer, a citas médicas interminables con los niños, y a cada evento escolar donde él, con voz ronca, animaba más fuerte que nadie desde las gradas. La furgoneta no era solo transporte, era la arteria vital que mantenía unido a su pequeño mundo. Mientras tanto, los vecinos observaban desde lejos. Algunos, con cierto desprecio, murmuraban que aquella casa era un despropósito, un lugar donde la miseria se disfrazaba de nobleza. Otros, con un dejo de lástima, se limitaban a sacudir la cabeza, seguros de que el proyecto de Michael terminaría derrumbándose. Pero lo que ellos no veían era lo que los niños sí percibían a diario. Un hombre que saltaba comidas para que ellos pudieran llenarse, que los llevaba de la mano hasta la escuela aunque sus piernas temblaran, que pasaba noches enteras velando junto a la cama de un enfermo. Para esos niños él no era un fracaso, era el hogar mismo. Emily, la mayor con apenas 13 años, cargaba con esa verdad de manera más consciente que el resto. Observaba la silueta de su padre en el porche, los hombros encorvados, la cabeza inclinada, y sentía que estaba envejeciendo demasiado rápido para su edad. Guardaba en su memoria cada gesto de sacrificio, cuando él la había cargado bajo la lluvia porque sus zapatos rotos dejaban entrar el agua, cuando había fingido que no tenía hambre para darle a ella su porción, cuando había sostenido su mano en silencio frente a la crueldad del mundo. Esa acumulación de recuerdos la empujaba a mirarlo con un respeto silencioso, como si ya comprendiera la magnitud del peso que soportaba. Dentro de la casa, los más pequeños eran el contraste perfecto a esa gravedad. Jugaban con muñecas sin brazos, construían castillos con cajas de cartón, inventaban canciones absurdas que hacían reír a los demás. Cada rincón estaba lleno de vida, de historias inventadas, de complicidad. Los pisos crujientes se transformaban en pistas de carreras improvisadas. Las paredes manchadas de crayón eran murales de esperanza. Y aunque el techo goteaba en las tormentas y la calefacción apenas funcionaba, todos sentían que allí había calor suficiente para sobrevivir. Era una existencia precaria, frágil como un cristal al borde de romperse, pero sostenida por un lazo invisible que la hacía indestructible. Michael sabía que cada día era una batalla contra la fatiga, contra las facturas, contra el juicio de los demás, pero también sabía que cada día era una victoria mientras esos niños pudieran sonreír antes de dormir. Su vida, aunque desprovista de lujos, era rica en aquello que más importaba, y ese convencimiento lo mantenía en pie, aun cuando el cansancio lo quería doblar. La furgoneta vieja, aunque se mantenía en movimiento a duras penas, empezaba a dar señales de que su final estaba cerca. Cada viaje era acompañado de un nuevo ruido metálico, de un humo más espeso, de un temblor más fuerte. Michael lo notaba, lo temía, pero no decía nada a los niños. No quería que la ansiedad ensombreciera sus juegos. Guardaba ese secreto para sí, como tantos otros, con la esperanza de estirar un poco más el milagro de aquel vehículo que había sido su compañero fiel. Y así, entre la fragilidad de una casa que se sostenía por amor, el cansancio de un hombre que nunca se rendía y la inocencia de unos niños que encontraban alegría en lo mínimo, la vida de los Harper transcurría en un equilibrio tan precario como hermoso. Nadie en el vecindario podía preverlo aún, pero pronto aquel equilibrio se rompería. El viejo furgón estaba a punto de rendirse, y con él se abriría un vacío que cambiaría todo. El silencio de una noche cualquiera, cuando el motor exhaló su último suspiro, sería el comienzo de una historia que transformaría para siempre a esa familia, arrastrándolos a un descubrimiento inesperado que dormiría oculto, aguardando el momento de salir a la luz. El final del viejo furgón llegó en una noche fría, de esas en que el viento sopla con un silbido áspero y parece anunciar desgracias. Michael había logrado arrancarlo una vez más, después de semanas de escuchar ruidos extraños, golpes metálicos, vibraciones que le hacían apretar los dientes. Condujo con el ceño fruncido, aferrado al volante como si pudiera transmitirle al motor un poco de la fuerza que ya no tenía. Los niños,
Sentados en la parte de atrás, se miraban en silencio, conscientes de que algo no andaba bien, aunque él sonriera de manera forzada para tranquilizarlos. Cuando llegaron a la esquina de la calle, el sonido seco de un chasquido metálico fue seguido por un bufido de humo que salió disparado de debajo del capó. El vehículo dio un último tirón y murió, arrastrándose como un animal herido hasta detenerse frente a la casa. Michael salió apresurado, levantó el capó y observó cómo el vapor y el humo escapaban en nubes densas. Su rostro, iluminado por la farola de la calle, era el retrato de la derrota. Dentro de la casa, algunos de los niños se pegaron a la ventana, con las palmas apoyadas en el vidrio empañado, mirando cómo su padre inclinaba los hombros frente a aquel monstruo cansado. Esa noche la casa entera se sumió en un silencio desconocido. No hubo canciones inventadas, ni peleas por el último trozo de pan, ni risas estridentes que rebotaran en las paredes. Solo el crujido del piso bajo los pasos cansados de Michael y el murmullo apagado de voces infantiles que se atrevían apenas a susurrar entre sí, como si temieran romper con un ruido la delicada calma que había quedado suspendida en el aire. Él se sentó en el porche, con la mirada perdida en la oscuridad de la calle, las manos ásperas entrelazadas como si se aferrara a una oración sin palabras. Pensaba en las cuentas apiladas en la mesa de la cocina, en el alquiler que se vencía, en los zapatos que apretaban los pies de la más pequeña, en la despensa casi vacía. Todo su mundo se reducía a una certeza que lo atravesaba como un cuchillo. Sin el furgón no había trabajo, y sin trabajo, nada. A la mañana siguiente comenzó una rutina aún más agotadora. Ahora debía caminar largas distancias para llegar a los empleos temporales que conseguía. El frío le calaba los huesos, y las suelas rotas de sus botas le producían ampollas que se abrían y sangraban. A veces conseguía tomar un autobús, pero rara vez lo dejaba cerca, y siempre tenía que recorrer a pie la última parte del camino, arrastrando los pies, con los hombros vencidos. Regresaba al caer la noche con la ropa empapada de sudor, la espalda rígida por el esfuerzo. Los niños lo esperaban en la sala, fingiendo sonrisas, ofreciéndole platos de comida con la esperanza de que no notara que ellos habían guardado un poco para él. Michael los miraba con ternura. Fingía que había comido en el trabajo, y en silencio su estómago rugía mientras trataba de convencer a su mente de que resistiera un día más. Los vecinos no tardaron en darse cuenta de lo sucedido. El furgón inmóvil frente a la casa era prueba suficiente. Las conversaciones en los porches se llenaron de frases mordaces. Un hombre comentó con sorna que era ridículo haber recogido tantos hijos si apenas podía sostenerse a sí mismo. Otro reía diciendo que el amor no llenaba platos ni reparaba motores. Había quienes hablaban con un dejo de lástima, pero en el fondo disfrutaban de la certeza de que su predicción se cumplía. Michael había cargado con más peso del que podía llevar. El eco de esas palabras, lanzadas al aire sin cuidado, llegaba a oídos de los niños y los hería, aunque fingieran no escucharlas. Emily observaba todo con una mezcla de angustia y madurez prematura. Sentía que debía transformarse en adulta antes de tiempo. Desde la ventana veía la silueta de su padre cada noche, encogido en la silla del porche, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si cargara sobre sí el peso del mundo entero. Recordaba momentos pasados en que él había hecho cosas extraordinarias en silencio. Cuando la cargó en brazos bajo una lluvia torrencial para que sus pies no se empaparan, aunque los suyos terminaran cubiertos de barro. Cuando escondió su propio hambre para ofrecerle a ella el último trozo de pan. Cuando se quedó junto a su cama toda una noche porque la fiebre no cedía. Cada recuerdo la empujaba a comprender que había llegado el momento de devolverle, aunque fuera una mínima parte de lo que él había dado. Fue entonces cuando comenzaron los susurros entre hermanos. Al principio eran apenas conversaciones al pie de la escalera o en los rincones del cuarto, con las voces bajas y los ojos brillantes de nerviosismo. Emily reunía a los más grandes y poco a poco los pequeños se acercaban también, atraídos por la sensación de estar tramando algo importante. Hablaban de la tristeza que veían en el rostro de su padre, del cansancio que no lograba ocultar, de las lágrimas que creían descubrir en sus ojos cuando él se inclinaba demasiado en la penumbra. Sus voces temblaban, pero la determinación crecía a cada encuentro.
Sabían que no podían seguir mirando cómo él se consumía día tras día. La primera idea fue juntar lo poco que tenían. Entre todos, rebuscaron en bolsillos de pantalones viejos, debajo de almohadas, en cajitas olvidadas. Cada moneda brillaba en la palma de la mano como si fuera un tesoro. Emily las contaba en secreto, anotando la suma en un cuaderno raído que guardaba bajo la cama. Lo que reunían era ridículo comparado con lo que se necesitaba, pero para ellos era el comienzo de algo inmenso. Era más que dinero, era una promesa compartida. Mientras tanto, Michael seguía con su rutina imposible. Caminaba, trabajaba donde lo aceptaban, volvía al anochecer con el cuerpo doblado, y aún así intentaba sonreír al ver a sus hijos. Les preguntaba cómo les había ido en la escuela, escuchaba sus historias inventadas y se reía suavemente, aunque por dentro se sintiera quebrado. Nunca hablaba de su agotamiento, pero su silencio era elocuente. Los niños lo percibían todo, como si hubieran desarrollado un sexto sentido para descifrar sus gestos más mínimos. Y cada vez que Emily veía ese cansancio en los ojos de su padre, se reafirmaba en su resolución. Algo debían hacer, aunque fueran solo niños. El ambiente en la casa se volvió más denso, como si cada sombra llevara consigo la pregunta sin respuesta de cómo seguir adelante. Los más pequeños dejaban de jugar tan ruidosamente, los mayores empezaban a mirarse con complicidad, y el viejo porche se convertía en testigo mudo de noches donde la esperanza parecía apagarse. El furgón, estacionado frente a la casa, era ya un cadáver de metal, una tumba del pasado, y cada vez que Michael lo miraba, sentía que algo dentro de él se apagaba. Pero en secreto, dentro de esas paredes cansadas, una chispa había comenzado a prenderse. Los niños, guiados por la memoria de los sacrificios de su padre, empezaban a tejer un plan que, aunque ingenuo, se alimentaba de lo único que nunca les faltó: el amor que los mantenía unidos. Aquella chispa aún era débil, apenas un murmullo en las noches, un roce de monedas en manos temblorosas, una mirada compartida en silencio. Pero en medio de la oscuridad, esa pequeña luz crecía, y sin que Michael lo supiera, el mismo día en que creyó haberlo perdido todo, había comenzado en el corazón de sus hijos la preparación de un futuro que transformaría sus vidas para siempre. El plan de los niños comenzó como un murmullo tímido, apenas una idea lanzada por Emily en la penumbra del cuarto que compartía con sus hermanas. No sabían exactamente cómo hacerlo ni hasta dónde podrían llegar, pero tenían clara una cosa: debían ayudar a su padre. Había en sus ojos un brillo nuevo, un fulgor de determinación que contrastaba con la tristeza que los había acompañado desde que el furgón murió frente a la casa. A partir de entonces, cada día trajo consigo pequeños gestos, esfuerzos secretos que, sumados, comenzaron a dar forma a algo que pronto se convertiría en la empresa más importante de sus vidas. El primero en poner manos a la obra fue Marcus, el mayor de los varones. Apenas tenía 15 años, pero su cuerpo delgado ya mostraba la dureza de quien ha trabajado más de lo que le corresponde a su edad. Encontró un viejo cortacésped oxidado que alguien había abandonado cerca de la basura. Lo reparó como pudo y salió por el vecindario ofreciendo cortar césped a cambio de unas monedas. Empujaba aquel armatoste chirriante bajo el sol abrasador, con la camiseta empapada de sudor y las manos llenas de ampollas. Algunos vecinos, movidos por la lástima más que por la necesidad, aceptaban el servicio y le daban unas monedas. Otros se burlaban, preguntando si pensaba mantener a toda su familia con un cortacésped que apenas avanzaba. Marcus bajaba la cabeza y seguía trabajando. Rosa, apenas un año menor que él, buscó su propia manera de contribuir. Se ofreció a ayudar a una anciana que vivía a unas calles, cargándole las bolsas de la compra, limpiándole la cocina y barriendo el patio. La mujer, conmovida por aquella niña de mirada seria y manos rápidas, comenzó a darle billetes arrugados cada vez que terminaba. Rosa regresaba a casa con los dedos apretando esos billetes, como si fueran un tesoro, sabiendo que Emily los guardaría en la caja oculta bajo la cama. Incluso los más pequeños quisieron hacer su parte. Daniel, con apenas 7 años, tenía una voz clara y dulce que conmovía a cualquiera que lo escuchara. Un día se plantó en una esquina, con una vieja lata oxidada a sus pies, y comenzó a cantar canciones que recordaba de la escuela.
Al principio nadie se detenía, pero poco a poco los transeúntes empezaron a dejar caer monedas en la lata. Su voz temblaba de vergüenza, pero la emoción de regresar a casa con el sonido metálico de las monedas tintineando en sus bolsillos le daba fuerzas para repetirlo día tras día. Aquellos pequeños ingresos eran modestos, casi insignificantes, pero para los Harper significaban el principio de algo grande. Cada noche los niños se reunían en torno a Emily, que abría la caja y colocaba sobre la mesa el resultado de sus esfuerzos. Las monedas brillaban bajo la luz tenue de la lámpara, y los billetes arrugados se estiraban cuidadosamente. Emily, con un lápiz mordido y un cuaderno viejo, anotaba las cantidades con pulso tembloroso, pero decidido. Sabía que lo que reunían no alcanzaba ni de lejos para comprar un coche decente, pero en su interior germinaba una idea diferente. No necesitaban algo nuevo, bastaba con algo que su padre pudiera reparar. La generosidad de los hermanos se extendió más allá del trabajo. Cada uno decidió renunciar a algo querido para aportar al fondo común. María, que había guardado durante meses unas monedas para comprarse un vestido que había visto en un escaparate, entregó sus ahorros sin vacilar. Daniel volcó su alcancía en la mesa, liberando las monedas que había pensado usar para dulces y juguetes. Incluso la pequeña Ana, apenas de 5 años, llegó un día con la manta de su muñeca favorita, insistiendo en que podían venderla para conseguir más dinero. Emily la abrazó y le explicó que había cosas que no podían venderse, pero en su corazón guardó aquel gesto como una prueba de amor más grande que cualquier suma de dinero. La caja bajo la cama comenzó a llenarse poco a poco. Las noches se convirtieron en ceremonias secretas, en las que los niños contaban y recontaban las monedas, como si el simple acto de hacerlo multiplicara su valor. Había en esos momentos una sensación de unidad que nunca antes habían experimentado. La certeza de que juntos podían lograr algo impensado. No se trataba solo de dinero, sino de dignidad, de demostrar que no eran una carga, sino una fuerza capaz de devolverle a su padre un poco de esperanza. Cuando finalmente reunieron poco más de $100, el entusiasmo se mezcló con la frustración. Sabían que esa cantidad no alcanzaba para un coche en condiciones. Durante una de esas reuniones nocturnas, Emily levantó la mirada y habló con firmeza. Explicó que no necesitaban un coche perfecto, ni siquiera uno bueno. Bastaba con algo abandonado, algo que el mundo hubiera desechado. Su padre era capaz de reparar cualquier cosa. Lo había demostrado 1000 veces. ¿Por qué no confiar en que podría devolverle la vida a un vehículo olvidado, del mismo modo que había devuelto la vida a ellos? La idea prendió como fuego. De pronto todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, imaginando vehículos viejos y oxidados, imaginando la cara de su padre al verlos llegar con aquel regalo improbable. La esperanza regresó a sus rostros, y por primera vez en semanas, las risas volvieron a llenar la casa en medio de la noche. Emily se dedicó a escuchar conversaciones ajenas, a prestar atención a cada rumor que circulaba en el vecindario. Una tarde, mientras ayudaba a barrer el patio de la escuela, escuchó a 2 hombres hablar de un autobús escolar abandonado en un depósito. Estaba demasiado gastado para seguir en servicio, dijeron, y probablemente acabaría en el desguace. Para ellos era chatarra, pero para Emily y sus hermanos era una oportunidad. Corrió a casa con el corazón desbocado y contó lo que había oído. Los ojos de todos brillaron con una mezcla de incredulidad y emoción. La noche anterior a la subasta fue un ritual de nervios y esperanza. Reunidos en el cuarto más grande, extendieron sobre el piso todas las monedas y billetes, alisándolos con cuidado como si así pudieran darles más valor. Emily los contó una y otra vez, hasta asegurarse de que no faltaba nada. Cada uno de los niños prometió en voz baja hacer su mejor esfuerzo al día siguiente. Y cuando por fin se acostaron, tardaron horas en dormir, demasiado ocupados en imaginar cómo sería regresar a casa con aquel enorme autobús. Al amanecer, con el cielo todavía gris y el aire helado pegándose a la piel, los Harper más jóvenes emprendieron la marcha hacia el depósito. Caminaban juntos, con el dinero guardado en una bolsa apretada contra el pecho de Emily. El camino se les hizo interminable, pero la emoción los mantenía erguidos, con las mejillas encendidas por la anticipación. Al llegar, los adultos los miraron con sorpresa y cierta burla.
Nadie esperaba ver a un grupo de niños con intención de comprar un vehículo. Algunos rieron abiertamente, murmurando comentarios crueles sobre lo absurdo de la situación. Pero los Harper no se detuvieron. Cuando finalmente les tocó el turno, Emily avanzó con los billetes arrugados y las monedas tintineando, y el dueño del depósito la miró con incredulidad. Aquella suma no cubría ni de lejos el valor mínimo que él habría pedido, pero el autobús llevaba años allí, sin que nadie se interesara. Estaba condenado al desguace, y en el fondo sabía que no le sacaría mucho más que lo que los niños ofrecían. Tras un largo silencio, suspiró y aceptó el trato. Los niños salieron del depósito caminando delante del vehículo, que era arrastrado lentamente con un ruido metálico que hacía eco por las calles. A cada paso volvían la vista atrás para asegurarse de que el autobús seguía con ellos, como si temieran que desapareciera. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el estrépito, y sus risas llenaron el aire. Algunos señalaron el vehículo, cubierto de óxido, con los vidrios empañados y los neumáticos casi planos, burlándose de aquella compra ridícula. Pero los Harper avanzaban con orgullo, hombro con hombro, guiando a su nuevo tesoro hacia casa. Cuando doblaron la esquina y la figura de Michael apareció en el porche, los niños contuvieron la respiración. Él se levantó lentamente, confundido al ver aquel monstruo amarillo y herrumbroso acercarse a su hogar. Avanzó hasta el borde del porche, con el ceño fruncido, incapaz de comprender qué estaba sucediendo. Los niños se agruparon frente al autobús, con Emily dando un paso adelante, las manos entrelazadas y la voz temblorosa cuando pronunció las palabras que llevaban semanas guardando en secreto. «Es para ti, papá». El silencio que siguió fue tan intenso que parecía que el mundo entero contenía el aliento. Michael extendió una mano temblorosa y tocó la superficie áspera del autobús, sintiendo bajo sus dedos el frío del metal corroído. No vio el óxido ni las ventanas rotas. Lo que vio fue el sacrificio de sus hijos, la suma de cada moneda ganada con sudor, de cada pequeño sueño abandonado para lograr aquella compra imposible. Su garganta se cerró y las lágrimas nublaron su vista, pero no pudo apartar la mirada de aquel regalo insólito. En los ojos de los niños había esperanza, y en el suyo un reconocimiento silencioso de que, pese a todo, aún quedaba futuro por construir. Michael permaneció inmóvil en el porche durante largos segundos, incapaz de pronunciar palabra ante la visión del enorme autobús escolar estacionado frente a su casa. Sus hijos se habían agrupado en torno al vehículo como si fueran un ejército diminuto, defendiendo un castillo improbable, y sus rostros reflejaban tanto orgullo como nerviosismo. Emily, con la voz apenas audible, le había dicho que era para él, y esas palabras resonaban en su mente como un eco imposible de apagar. Se acercó despacio, descendiendo los escalones del porche con pasos pesados, y extendió una mano callosa hacia el metal frío y oxidado. Bajo sus dedos sintió la rugosidad de la pintura descascarada, la resistencia de un cuerpo viejo que había sobrevivido demasiados años de abandono. Pero no vio decadencia, vio sacrificio. Cada centímetro de óxido era el símbolo del esfuerzo de sus hijos, de las monedas reunidas a escondidas, de los pequeños trabajos realizados en silencio, de las cosas a las que habían renunciado. Los niños contenían el aliento, temerosos de que él los reprendiera, de que les dijera que habían sido ingenuos, que habían desperdiciado un dinero que necesitaban para comer. Pero lo que vieron en los ojos de su padre no fue enojo, sino un brillo húmedo de emoción contenida. Michael se volvió hacia ellos, sin poder hablar, y simplemente los abrazó, envolviendo en sus brazos a cuantos alcanzaba. Fue un abrazo apretado, torpe, lleno de lágrimas que se resistían a salir. En ese instante comprendieron todos que aquel autobús, aunque herrumbroso, aunque roto, era mucho más que un montón de chatarra. Era un símbolo de amor y unidad. El primer recorrido por el interior fue una mezcla de asombro y decepción. Al abrir la puerta chirriante, una ráfaga de olor a moho y aceite viejo los envolvió. Las butacas estaban rasgadas, con la espuma amarillenta asomando como vísceras blandas. El piso estaba cubierto de polvo, latas vacías y telarañas que se extendían como cortinas en los rincones. Los vidrios de las ventanas estaban empañados, algunos rotos, otros cubiertos de manchas que no dejaban pasar la luz.
El aire estaba pesado, húmedo, como si el tiempo hubiera decidido atrincherarse allí dentro. Los niños, sin embargo, entraron con risas y exclamaciones, tocando cada asiento, inventando juegos, viendo en aquel desastre una fortaleza, un palacio, un escondite secreto. Para ellos, la ruina era un lienzo donde podían pintar sueños. Los días siguientes se llenaron de actividad en el patio delantero. Los niños salían corriendo de la escuela y arrojaban las mochilas en cualquier rincón para lanzarse sobre el autobús con cubetas de agua y trapos viejos. Sus risas llenaban la calle mientras salpicaban el metal, quitaban capas de mugre acumulada y convertían la limpieza en un juego. Los mayores se subían a las ventanas, tratando de cubrir los huecos con plásticos transparentes, mientras los más pequeños barrían con escobas que parecían más grandes que ellos. Cada bolsa de basura que sacaban era recibida con gritos de victoria, como si hubieran conquistado una batalla más contra la decadencia. Mijael observaba todo con el corazón encogido. Al principio dudó, creyó que nunca lograrían transformar aquella mole de hierro en algo útil, pero la energía de sus hijos lo contagiaba. Así que cuando caía la noche y ellos se iban a dormir agotados, él se quedaba bajo la luz amarillenta de una lámpara portátil, con las manos hundidas en la grasa del motor, apretando tornillos, buscando piezas rescatables, midiendo con paciencia. Sus dedos se volvían negros de aceite, sus músculos dolían, pero había en él una nueva chispa de propósito. No estaba solo reparando un motor, estaba remendando la fe de su familia. En esas noches de trabajo, los niños a menudo se resistían a dormir. Emily se sentaba en el suelo, con un cuaderno en las rodillas, dibujando cómo imaginaba el autobús cuando estuviera listo. Con cortinas en las ventanas, estantes para libros, asientos reparados. Daniel se acurrucaba a su lado y susurraba canciones, su voz infantil flotando en el aire, llenando el silencio con dulzura. Los más pequeños, medio dormidos, se apoyaban contra la puerta, observando a su padre con ojos pesados, pero fascinados. Había un sentido de comunidad en esas veladas, un calor que desafiaba el frío del otoño. Fue durante una de esas noches cuando ocurrió lo inesperado. Michael estaba agachado en la zona del conductor, intentando encontrar un tornillo perdido bajo el asiento. Sus dedos rozaban el polvo, fragmentos de metal oxidado y pedazos de tela deshecha, cuando toparon con algo duro y extraño. No era parte del asiento ni del chasis. Tiró suavemente, pero el objeto estaba atorado. Volvió a empujar, a retorcerse en aquel espacio incómodo, hasta que logró sacarlo con un esfuerzo final. Un estallido de polvo lo cubrió, haciéndolo toser, y cuando al fin se incorporó, tenía en sus manos un bulto envuelto en tela grasienta y descolorida por el tiempo. Los niños, atentos a cada gesto, se acercaron de inmediato. Emily fue la primera en preguntar con voz trémula: «¿Qué es, papá?» Michael no respondió al instante. Estaba demasiado sorprendido por el peso del paquete, demasiado intrigado por el hecho de que hubiese algo escondido allí. Con movimientos lentos, comenzó a desenvolver la tela, revelando un viejo maletín de cuero, endurecido por las décadas, con las esquinas agrietadas y los cierres corroídos. Los niños contuvieron el aliento, y el silencio dentro del autobús se hizo absoluto. Michael forcejeó con los cierres hasta que finalmente cedieron con un chasquido metálico. Al abrirlo, el interior exhaló un olor a papel viejo y cuero seco. Dentro, cuidadosamente apilados, había fajos de documentos, algunos atados con cintas desteñidas, otros sueltos pero aún legibles. Había pequeños diarios de tapas gastadas, con páginas cubiertas por una escritura pulcra. Había fotografías en blanco y negro, dobladas en las esquinas, mostrando a una familia desconocida, un hombre con gorra de chofer, una mujer sonriente a su lado, varios niños posando frente a un autobús idéntico al que ellos tenían ahora. La imagen parecía un espejo del presente, como si el tiempo se hubiese doblado para revelarles la historia de otra familia. Lo que más llamó la atención de Michael fueron unos sobres sellados con timbres oficiales, que contenían bonos y certificados del gobierno, aún con sellos visibles, aunque amarillentos. El corazón de Michael se aceleró. Podrían ser valiosos, podrían significar un cambio radical,
pero también podían ser solo papeles sin valor. Lo sostuvo en sus manos con una mezcla de temor y esperanza, incapaz de decidir si debía emocionarse. Los niños, sin comprender del todo, miraban aquello como un tesoro. Emily hojeó con cuidado uno de los diarios, leyendo frases que hablaban de largas jornadas conduciendo, de preocupaciones por pagar facturas, de noches en vela cuidando a los hijos enfermos. Michael sintió un estremecimiento. Aquel hombre desconocido había vivido la misma vida que él, décadas antes, en el mismo autobús. Era como encontrarse con un reflejo en el tiempo, un hermano invisible en la lucha por sostener a una familia. Los pequeños revolvían las fotografías, asombrados de ver niños de otra época con rostros felices. Rosa acariciaba las tapas de los diarios. Daniel preguntaba si aquel tesoro era mágico. Y Ana, con la inocencia de su edad, preguntaba si esos papeles servirían para comprar zapatos nuevos. Michael los miraba y comprendió que aquel hallazgo, fuera valioso o no en dinero, ya tenía un poder enorme. Había despertado en sus hijos un asombro que no veían desde hacía meses. Había traído de nuevo a sus ojos el brillo de la ilusión. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Michael llevó el maletín a la cocina y lo colocó sobre la mesa. Bajo la luz solitaria de la bombilla, examinó cada documento con calma. Tocó las firmas, los sellos, las fechas antiguas. Se preguntó quién había escondido aquel maletín, por qué había quedado olvidado. Pensó en la otra familia, en los hijos retratados en las fotos, en los diarios que contaban una vida tan parecida a la suya. Y sintió que, de algún modo, aquel hallazgo era un mensaje. No sabía aún si los bonos valían dinero, ni qué significarían para su futuro, pero estaba seguro de una cosa. La llegada del autobús no había sido solo un acto de sacrificio de sus hijos. Había sido también el principio de algo misterioso, un giro del destino que los guiaba hacia un camino insospechado. Mientras guardaba de nuevo los papeles y apagaba la luz, supo que la historia de su familia había cambiado para siempre. Michael apenas pudo dormir la noche en que encontró el maletín escondido bajo el asiento del autobús. Después de que los niños cayeron rendidos en sus camas, él permaneció en la cocina con la luz encendida, rodeado de papeles que hablaban de un tiempo lejano y de una familia desconocida que, sin embargo, parecía tan cercana a la suya. Los diarios relataban jornadas interminables de trabajo, dudas sobre cómo llegar a fin de mes, el amor por unos hijos que eran la razón de todo sacrificio. Aquellas palabras lo golpeaban con una fuerza inesperada, como si alguien hubiera escrito su propia vida años antes. Y luego estaban los bonos, certificados oficiales, con sellos intactos y fechas que se remontaban a décadas pasadas. Michael los sostenía con cuidado, sin saber si eran una bendición o una ilusión. El miedo y la esperanza lo atravesaban al mismo tiempo. Cuando la primera luz del alba se filtró por la ventana, Michael reunió los documentos dentro del maletín, lo envolvió en una toalla vieja y salió en silencio, sin querer despertar a nadie. Caminó hasta el pueblo con pasos pesados, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No quería dejarse llevar por fantasías. Había aprendido a desconfiar de las soluciones fáciles. Demasiadas veces la vida le había dado golpes justo cuando creía ver una salida, pero también sabía que no podía ignorar lo que había encontrado. Entró en una tienda de empeños y tasaciones donde conocía al dueño desde hacía años. Aquel hombre lo había visto más de una vez entrar con herramientas viejas, relojes rotos o cualquier cosa que pudiera dejarle unas pocas monedas para poner comida en la mesa. Cuando Michael colocó el maletín sobre el mostrador y lo abrió, el tasador arqueó las cejas sorprendido. Examinó cada documento con paciencia, ajustándose las gafas, encendiendo una lámpara especial para mirar con detalle los sellos y el papel. El silencio en el local era tan denso que Michael podía escuchar el propio latido de su corazón. Finalmente, el hombre dejó escapar un silbido bajo y le dijo que aquellos bonos eran reales, que aún conservaban su valor y que juntos representaban una fortuna considerable. Michael no respondió de inmediato. Sentía un vértigo extraño, como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. No salió corriendo a cambiar todo por dinero. En lugar de eso, volvió a casa con el maletín bajo el brazo, decidido a actuar con calma.
No quería que la riqueza repentina se convirtiera en una maldición. Había visto historias de hombres que, al recibir demasiado de golpe, perdieron su norte y destruyeron lo que más amaban. Él no podía permitirse eso. Sus hijos habían demostrado un amor puro, sin pedir nada a cambio, y no iba a poner en riesgo ese vínculo. Decidió que usaría el hallazgo de manera prudente, poco a poco, para darles seguridad sin que perdieran el sentido de esfuerzo que habían aprendido en la necesidad. Los cambios comenzaron casi de inmediato, aunque fueron discretos al principio. Una tarde regresó con bolsas llenas de comida fresca, frutas brillantes, carne, pan crujiente, leche en abundancia. Los niños se quedaron mudos frente a la mesa cubierta de alimentos. Algunos dudaban en tocar las manzanas rojas por miedo a que desaparecieran como un sueño. Cuando por fin empezaron a comer, las carcajadas y los gritos volvieron a llenar la cocina. Michael los miraba en silencio, con lágrimas asomando, y sentía que ese momento valía más que cualquier riqueza. Poco después llegaron los arreglos en la casa. Mandó a reparar el techo que goteaba cada vez que llovía. Los ruidos de martillos y clavos atrajeron la curiosidad de los vecinos, que comenzaron a murmurar entre sí. Algunos aseguraban que debía haber conseguido algún tipo de ayuda del gobierno. Otros inventaban la historia de un benefactor secreto. Nadie sospechaba la verdad. Michael sonreía para sí y continuaba con su plan. Sustituyó la bombilla parpadeante del porche por una lámpara que iluminaba con firmeza. Compró zapatos nuevos para cada niño y mochilas sin roturas para la escuela. Emily recibió un cuaderno nuevo, con páginas limpias, que llenó enseguida con sus dibujos y planes. Rosa consiguió pinturas y pinceles para dar forma a su talento. Daniel abrazó una guitarra usada que Michael encontró en una tienda de segunda mano, como si fuera un tesoro. Lo más importante fue lo que hizo en secreto. Con la ayuda de un asesor financiero del pueblo, abrió cuentas de ahorro a nombre de cada hijo y depositó pequeñas sumas en ellas. No eran fortunas inmediatas, pero sí semillas de futuro. Quería que cuando crecieran tuvieran algo en lo que apoyarse, una base que él nunca había tenido. Mientras firmaba los papeles con manos temblorosas, sentía que estaba construyendo un legado silencioso. Los vecinos en Anna, sin embargo, no dejaban de hablar. El contraste con el pasado era demasiado notorio. El color recién pintado de la fachada, la ropa más nueva de los niños, las risas que volvían a llenar el jardín, hacían crecer la curiosidad. Algunos miraban con desconfianza, convencidos de que Michael escondía algún secreto oscuro. Otros, con cierta envidia, se preguntaban qué milagro lo había tocado. Pero él no les daba explicaciones. Solo respondía con un gesto humilde y seguía con su trabajo. Porque, aunque ahora tenía un respaldo económico, Michael no dejó sus labores diarias. Seguía levantándose antes del amanecer, caminando largas distancias, aceptando trabajos ocasionales. No quería que sus hijos pensaran que la vida se había vuelto fácil de repente. Quería que entendieran que la seguridad era un complemento del esfuerzo, no un reemplazo. Así, cuando regresaba sudoroso, al caer la tarde, se encontraba con una casa más cálida y con hijos que lo recibían con sonrisas confiadas. La diferencia estaba en el aire. Ya no había miedo constante de que todo se derrumbara. En las noches, después de cenar, seguía yendo al autobús con sus herramientas. No lo había olvidado. Para él no era solo un montón de metal. Era el recordatorio del sacrificio de sus hijos, la chispa que había encendido todo lo que estaba viviendo. Bajo la luz temblorosa de una lámpara, se inclinaba sobre el motor, desmontaba piezas, limpiaba con paciencia, como si cada tornillo que ajustaba fuese un tributo a la confianza de los niños. Ellos lo acompañaban, sentados en los asientos, ya medio reparados, contándole historias, compartiendo sueños. La risa resonaba en el espacio estrecho, y Michael sentía que la fatiga del día se disipaba en medio de aquel coro de voces queridas. La verdadera transformación no se midió en comida ni en reparaciones materiales. Se midió en los rostros de los niños. Ya no caminaban cabizbajos, avergonzados de sus ropas viejas, ni se preocupaban por si habría cena suficiente. Ahora hablaban de planes, de lo que querían ser de mayores, de viajes que soñaban hacer algún día. Emily estudiaba con determinación, como si intuyera que tenía en sus manos una oportunidad irrepetible.
Rosa llenaba hojas con colores vivos que hablaban de un mundo interior luminoso. Marcus, con el orgullo de sentirse útil, ayudaba a su padre en las reparaciones, aprendiendo el oficio de las manos ásperas que tanto admiraba. Daniel, con su guitarra, llenaba las tardes de canciones improvisadas, y hasta los más pequeños participaban en juegos inventados en torno al autobús. Los rumores del vecindario nunca desaparecieron del todo, pero poco a poco fueron perdiendo fuerza frente a la evidencia de una familia que resurgía. Algunos vecinos, al pasar, no podían evitar sonreír al escuchar la música y las risas que salían del jardín. Otros, menos generosos, seguían murmurando sobre misteriosas fortunas. A Michael nada de eso le importaba. Lo único que contaba era ver a sus hijos tranquilos, con el corazón libre de miedo. Con el paso de los meses, la rutina de la casa cambió para siempre. El hambre dejó de ser un invitado permanente, las goteras desaparecieron, y el frío ya no calaba los huesos en invierno, gracias a nuevas mantas que cubrían las camas. Pero el recuerdo de los sacrificios seguía presente, como una sombra que les recordaba lo lejos que habían llegado. Michael sabía que nunca podía olvidar de dónde venían, porque ese recuerdo era el ancla que los mantendría humildes. El autobús, estacionado en el patio, se volvió el centro de todo, no solo porque había sido el lugar del hallazgo, sino porque cada día los niños lo llenaban de vida. Jugaban dentro, inventaban historias, hacían planes. Para los ojos ajenos seguía siendo un cascarón viejo y oxidado, pero para los Harper era un símbolo. Michael lo miraba cada noche antes de entrar a dormir y sentía un agradecimiento tan hondo que no cabía en palabras. Sabía que aquel regalo, nacido del sacrificio de sus hijos, había cambiado el destino de todos. Y así, mientras el vecindario seguía preguntándose cuál había sido el secreto de la transformación, Michael guardaba silencio. No era oro lo que los había salvado, ni papeles antiguos, ni siquiera el dinero en sí mismo. Era el amor que había llevado a sus hijos a juntar monedas y sueños. El amor que los había mantenido de pie cuando todo parecía perdido. El maletín bajo el asiento del autobús había sido una respuesta inesperada, sí, pero la verdadera riqueza había estado allí desde el principio. El invierno había pasado lentamente, dejando al autobús cubierto de una fina capa de escarcha cada mañana, y devolviéndole a Michael y a los niños la certeza de que, aunque el frío podía calarles hasta los huesos, ya no eran la familia temerosa de antes. El hallazgo de los bonos y la estabilidad que con prudencia había construido les había dado alivio, pero el verdadero cambio se respiraba en la manera en que los pequeños corrían por la casa, en la confianza de sus sonrisas, en las conversaciones que ya no estaban dominadas por la preocupación. El viejo autobús permanecía allí, en el mismo lugar, como una presencia sólida que, con el tiempo, había dejado de ser un recordatorio de ruina para convertirse en el corazón de su hogar. Fue en una de esas tardes de principios de primavera cuando los niños llegaron a Michael con un nuevo sueño. Habían estado jugando dentro del autobús, corriendo entre los asientos aún cubiertos de remiendos improvisados, cuando Emily, sentada en la parte trasera con un libro abierto, alzó la voz. Imaginó que aquel lugar, en lugar de ser solo un refugio de juegos, podía transformarse en algo más grande, un espacio donde aprender, estudiar y soñar juntos. Marcus, siempre impulsivo, añadió que podían pintarlo, llenarlo de colores, ponerle estantes para libros. Rosa propuso dibujar murales en las paredes interiores, mientras los más pequeños insistían en que debía haber un rincón para jugar. Cuando se lo contaron a Michael, él los escuchó en silencio, con el gesto serio de un hombre acostumbrado a medir las consecuencias, pero en sus ojos brillaba el mismo entusiasmo que veía en los suyos. Finalmente asintió, y con esa simple aprobación, los niños sintieron que el proyecto ya había nacido. Los días siguientes se convirtieron en una marea de actividad. Los niños recogieron tarros de pintura sobrante en casas vecinas, rescataron tablas de madera de obras cercanas, y juntaron pedazos de tela que luego Rosa transformó en cortinas. Michael, aunque cansado por sus trabajos diarios, los ayudaba por las noches, instalando un par de estantes rescatados de un mueble viejo que alguien había tirado a la basura. El olor de la pintura fresca sustituyó poco a poco el hedor a moho. Los muros interiores se cubrieron de colores vivos, aunque las pinceladas eran torpes y desparejas. No importaba.
Cada trazo llevaba la ilusión de unos niños que se apropiaban de aquel espacio. Emily organizó un rincón de estudio con mesas improvisadas, y pronto los pequeños comenzaron a hacer allí las tareas escolares. Michael los miraba desde la puerta, apoyado en el marco metálico, y sentía un orgullo indescriptible. Había pasado noches en vela, preocupado por no tener suficiente para alimentar a todos, y ahora los veía con lápices en las manos, inclinados sobre cuadernos, soñando con un futuro que hasta hacía poco parecía inalcanzable. El autobús comenzó a atraer miradas. Al principio los vecinos seguían murmurando, convencidos de que todo era un capricho inútil, un juego condenado al fracaso. Pero a medida que pasaban las semanas, algunos se detenían frente a la acera y escuchaban las risas que escapaban por las ventanas. Veían las cortinas ondeando, los dibujos pegados en las paredes, los estantes con libros recolectados en donaciones. Poco a poco, los comentarios de burla se transformaron en susurros de asombro. El autobús, aquel esqueleto herrumbroso que había sido motivo de risas, se estaba convirtiendo en un símbolo de resiliencia. Los Harper lo bautizaron el autobús de la esperanza. El nombre nació de la boca de Daniel, que una tarde, mientras tocaba su guitarra en la parte delantera, dijo que allí dentro todo parecía más luminoso, más lleno de fe. Emily lo repitió en voz alta y todos lo aceptaron. Desde entonces lo llamaron así, con un respeto que lo convirtió en algo más que un objeto. Era un refugio, un templo familiar donde cada uno podía ser libre. Las noches de verano dieron al proyecto una nueva vida. Con bombillas colgadas de un cable que Michael conectó al porche, el autobús brillaba desde dentro como un faro en la oscuridad. Los niños leían, dibujaban, jugaban. Rosa pintaba paisajes en las paredes. Daniel llenaba el aire con música desafinada pero alegre. Ana jugaba con sus muñecas en un rincón que ella misma decoró con retazos de tela. A veces se unían todos para escuchar a Emily leer en voz alta las historias de los diarios encontrados en el maletín, los recuerdos de aquel otro chofer y su familia. Era como si la voz del pasado se entrelazara con la del presente, uniendo dos generaciones en una misma cadena de lucha y amor. El vecindario, poco a poco, cambió su mirada. Algunos vecinos comenzaron a acercarse, no con críticas, sino con curiosidad. Una maestra de la escuela donó libros. Un anciano dejó una mesa pequeña, otros aportaron sillas que ya no usaban. El autobús se transformó en un lugar donde no solo los Harper encontraban refugio, sino donde también se compartía comunidad. Michael, al verlo, comprendió que el milagro que había comenzado como un acto de sacrificio de sus hijos se había convertido en un movimiento que trascendía sus muros. El verdadero milagro, sin embargo, era invisible. Estaba en la forma en que los niños habían dejado de sentirse desposeídos. Ya no eran los que llevaban ropa remendada, los que vivían con miedo de perderlo todo. Ahora caminaban erguidos, orgullosos de lo que habían creado con sus propias manos. Habían aprendido que el valor no se mide en lo que se recibe, sino en lo que se construye, incluso con nada. El autobús, con sus paredes pintadas de colores y su techo aún abollado, era la prueba viviente de esa lección. Michael también cambió. Durante años había sentido que cargaba un peso insoportable, que sus hombros no resistirían mucho más. Había creído que la pérdida de la camioneta era la prueba final de su fracaso, pero al ver a sus hijos transformar un montón de chatarra en un hogar de esperanza, comprendió que nunca había estado solo. Su sacrificio había enseñado a los niños a luchar, y ahora eran ellos quienes lo sostenían. Cuando por las noches se quedaba observando el resplandor del autobús, iluminando la calle, sentía que no importaba lo que dijeran los demás. Habían ganado una batalla que pocos entendían. Con el tiempo, la historia de los Harper se extendió más allá del vecindario. Una tarde llegó un pastor local, invitado por un vecino que le había hablado del autobús, y al entrar quedó conmovido. Contó la historia en la iglesia, y pronto otras personas comenzaron a visitar a la familia, a dejar donaciones, a preguntar cómo podían ayudar. Michael siempre respondía lo mismo, con una sonrisa humilde. No fue el dinero lo que nos salvó, fue el amor. La frase se convirtió en su verdad más profunda, porque aunque los bonos escondidos en el maletín habían permitido reparar la casa y llenar la mesa, la raíz del cambio había sido la unión de sus hijos, su capacidad de juntar monedas y sacrificios para darle a su padre un símbolo de esperanza.
Ese amor que había nacido en la pobreza era más fuerte que cualquier fortuna. Los años siguieron su curso. Los niños crecieron, algunos partieron a nuevas etapas de su vida, pero siempre llevaban consigo la memoria del autobús. Michael, ya con más canas y arrugas, se mantenía firme en el porche, orgulloso de haber construido no una riqueza material, sino un legado. El autobús permanecía en el patio, no como un estorbo, sino como un monumento familiar. Sus paredes aún guardaban los dibujos infantiles. Sus estantes sostenían libros desgastados por tantas manos, y cada rincón estaba impregnado de las risas y lágrimas que lo habían llenado de vida. Para los Harper, aquel autobús nunca dejó de ser un recordatorio de que los milagros no llegan envueltos en oro ni aparecen de la nada. A veces se esconden en los lugares más inesperados, bajo un asiento polvoriento, dentro de un maletín olvidado. Y a veces, el milagro más grande no está en lo que se encuentra, sino en lo que se construye juntos cuando todo parece perdido. Michael lo sabía mejor que nadie. Cuando alguien le preguntaba por el secreto de su familia, él respondía con calma. El dinero ayudó, sí, pero lo que nos salvó fue el amor de mis hijos. Eso vale más que cualquier tesoro. Y mientras tanto, el autobús de la esperanza seguía en pie, con sus cicatrices de óxido y sus colores vivos, como un faro que recordaba a todos los que pasaban que incluso en la pobreza más dura, el amor puede revelar milagros. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte lo que viene. Activa la campanita y acompáñanos en los próximos videos con más relatos que inspiran y sorprenden.